Bueno, pero primero, Enrique, brevemente. Yo entiendo claro que lo que ha dicho el primero ha dicho que le paguen en bruto prácticamente todo al trabajador y que la parte que le corresponda la cotiza la Seguridad Social. Yo es lo que creo que he escuchado, que es lo que ha entendido también la lo que Garamendi y la patronal española en un arrebato de astucia está proponiendo es lo siguiente, es decir, que el trabajador huela el dinero, y decida lo que quiere contribuir a la caja de la Seguridad Social, y habrá un porcentaje que cuando tenga que pagar los impuestos o las tasas o en fin, la cotización de la empresa se sentirá robado por el Estado. Es decir, es un planteamiento que, de nuevo, antes hablábamos de llamamientos a la insurrección, que pretende conducir a la insurrección fiscal a un sector de la clase trabajadora española que tenga la sensación de que le están pagando muchísimo dinero y que en la medida que lo ha de pagar unas cuotas más elevadas que las que viene pagando hasta la fecha, pues esto provoque una insurrección. O sea, es la lucha contra el fisco, en definitiva. Es la lucha contra la solidaridad fiscal. Es un planteamiento que jamás se había hecho hasta ahora. Es novedoso, porque es verdad de que en la hoja salarial aparecen las cotizaciones. Si tú te quieres informar de lo que la empresa paga, aparece allí. Pero aquí no se plantea en términos de información. Se plantea decir, tú ponles dinero encima de la mesa y verás cómo se van a cabrear, perdón por la expresión, en el momento que tenga que pagar. Sí, lo que pasa es que lo que dijo Garamendi, no era exactamente así, salvo la última expresión. Llamamiento a la insurrección. No sé, hombre, yo no sé si está llamando a la insurrección o no. La verdad, pero bueno. Lo que creo es que en este caso le asiste la razón a la ministra de Trabajo y que quien ha hecho una interpretación benévola de las palabras de Garamendi, que no ha dicho, ha sido la ministra de Seguridad Social. Ha dicho, si lo que quiere el presidente de la patronal es que los trabajadores sepan cómo está desglosada la nómina y qué concepto se paga en las cotizaciones sociales, que no se preocupe porque eso ya está en las nóminas. Pero es que el presidente de la patronal no ha dicho eso. Lo que ha dicho es que los trabajadores recibamos el sueldo bruto y después pagamos lo que queremos. Y luego hacemos una contribución de lo que queramos nosotros. Lo quitan. No, pero en el caso él dice que ingrese. Primero lo ingresan y luego nos lo quitan. Claro, no voluntariamente. De que tú posees un dinero más elevado, que tu salario es enorme, que te lo quitan. O sea, lo que se va a buscar es el enfrentamiento contra el sistema fiscal, contra el sistema de solidaridad. El propio Garamendi hoy ha dicho... Es un cambio, esto... Mira, ha matizado muchísimo. Desde que se Vamos a imaginar que esto fuera así. Desde que se madura el Estado social en Europa, las organizaciones patronales, las organizaciones políticas de la derecha, que obedecían a los criterios de la democracia cristiana, que obedecían básicamente a los criterios ideológicos de la doctrina social de la Iglesia, jamás habrían planteado una cosa de este tipo. Estamos entrando en una nueva fase. Estamos entrando en una fase que se pretende, no desde abajo ahora, no desde abajo, sino desde arriba, se pretende subvertir el orden social creado después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que se está pretendiendo. Y se ataca desde todos los frentes. Y esta es la última expresión. Esta es la última expresión. Romper los mecanismos de solidaridad fiscal sobre la base de que un sector de la clase trabajadora se sienta robada por el Estado. Este es el planteamiento que están haciendo. Este es el planteamiento. Y esto jamás lo habría hecho un democristiano, ni de los años 60, ni de los años 70. No lo habría hecho jamás una patronal de un Estado democrático de los años 60, de los años 70, ni siquiera de los años 80 y 90. No sé, esto es nuevo. Esto forma parte de las tendencias políticas que nos van a conducir, si no se frenan, en el corto o medio plazo nos van a conducir a sistemas semiautoritarios en Europa. Mira, ¿sabes cuál ha sido la interpretación que ha hecho hoy Unai Sordo? Ha dicho, esto es una ocurrencia. Bueno, de manera que esa visión tan dramática ni siquiera la tienen los sindicatos. Yo no lo veo como un chiste. Tenemos que concluir. Ahora bien, si ese es el movimiento fundamental de nuestra época, el movimiento de insubordinación de los de arriba, una especie de contrarrevolución por la cual los de arriba dan por amortizado el pacto social y avanzan por encima de las conquistas tradicionales del Estado del bienestar o incluso del Estado de Derecho, digamos, de la idea de que por mucho dinero que tengas o por muchos apellidos importantes que tengas, tú no estás por encima de la ley. Bueno, en un momento dado, la solidaridad
oligarquías de nuestros países saltan eso. Es más, subiendo la escala de la gobernanza global, pasan por encima de los estados-naciones, no para fundar, como nos dicen, no sé, sociedades cosmopolitas en las que todo el mundo puede viajar, es libre, habla muchos idiomas. No. Eso es una cosa para sectores muy estrechos de la sociedad. En lo fundamental, subir la escala por encima del Estado-nación solo se convierte en un poder mucho más arbitrario de las minorías para hacer lo que quieren. Y ese poder de las minorías no tiene un problema solo de carácter ético. Es que las minorías hacen lo que quieren. Es que es ecológica, económica y socialmente un desastre. El resultado de toda esta evolución es nefasto en términos ambientales, es nefasto en términos de retroceso en los derechos sociales, es nefasto en la ampliación de la injusticia en nuestras sociedades, pero también es nefasto en las posibilidades de imaginarnos un desarrollo económico que permita vidas más dignas y mayor coexistencia en el planeta. Y hoy nos situamos en el momento en el que ya sabemos que este proyecto histórico es fallido, ya sabemos que nos conduce al desastre. Es más, lo saben incluso una buena parte de las poblaciones que siguen votando por estas opciones políticas. Y ahí, tradicionalmente, la izquierda ha entendido que lo que hay que hacer frente a eso es, no sé, la verdad de los números. Pero es que la ideología, esto sí se lo explica muy bien, no funciona porque describa mejor la realidad, sino porque produzca narrativas que produzcan más goce, que originen o que generen más certezas y más garantías para una buena parte de quienes la necesitan. Pero siempre ha sido así. Por eso alguien nos explica cómo puede ser que, no sé, los sectores más golpeados por la crisis en Estados Unidos, conforme más desregulan, precarizan y sus condiciones de vida al mismo tiempo que le rebajan los impuestos a los ricos, en realidad se movilicen, no sé, contra el aborto y contra las élites progresistas de Nueva York y California. Y dicen, pero ¿cómo puede ser eso? Y hay como toda una corriente que dice, volvamos a la economía. Claro que hay que darle muchísima importancia a la economía, pero la batalla fundamental está en producir explicaciones culturales y simbólicas que generan identidades políticas también en torno a los hechos económicos. Así que se produciría una especie de paradoja terrorífica según la cual la nueva derecha es cada vez más exitosa en fundar identidades políticas que atan a los subalternos, a los intereses de las oligarquías, y sin embargo la respuesta de las izquierdas es, como nos ganan el terreno de la identidad, volvamos a la economía. ¿No? Si en realidad lo que hay que pensar es por qué una parte de los privilegiados ha sido capaz de generar construcciones populares, de construir pueblo de manera creíble y satisfactoria para una parte de la población. Y uno podría decir, bueno, sí, pero eso no va a funcionar en el largo plazo. Da igual, si ellos no tienen por qué. Los intereses a largo plazo, esos a menudo quedan atrapados en una nebulosa de peleas en una oligarquía crecientemente desordenada. Creo que hay que dejar de pensar en una especie de puesto de mando de los poderes financieros internacionales que tienen perfectamente planificado lo que va a pasar. La crisis nos ha mostrado que son fundamentalmente un desorden y una pelea permanente por el sálvese quien pueda, y que solo pueden poner orden los proyectos nacional populares, progresistas y democráticos. Ahora bien, entonces, ¿qué es construir o restaurar la democracia, defender, proteger y ampliar la democracia hoy en nuestros países? Es fundamentalmente la posibilidad de generar acuerdos sociales hegemónicos y mayoritarios que reúnan a una inmensa mayoría de nuestras sociedades, incluyendo una buena parte de nuestros adversarios, que vuelvan a generar órdenes institucionales, económicos, medioambientales, de relaciones de género, que nos permitan vivir en sociedad con garantías, que nos salven del miedo, la incertidumbre y el sálvese quien pueda, que nos salven de la ley del más fuerte e instauren la ley del más débil. Eso es un proyecto de republicanismo plebeyo, en realidad. Ahora bien, en los procesos creo que hay dos escenarios. El que vimos en el sur de Europa, que es evitar que la deriva oligárquica pulverice lo que era lo mejor de nuestros estados sociales para defenderlo y ampliarlo, y en ese sentido es paradójico porque acusan a las fuerzas que ellos llaman populistas de ser antiinstitucionalistas, los mismos que han despedazado las instituciones de nuestro país y las han entregado a poderes que no rinden cuentas y que no se hacen cargo en absoluto de las necesidades de nuestro pueblo. Pero al mismo tiempo, en los procesos latinoamericanos nos hemos enfrentado y hemos podido vivir transiciones de signo socializante o de redistribución de la riqueza y al mismo tiempo de expansión de la democracia. Esto es muy importante notarlo. Frente a todas las mentiras de los sectores reaccionarios, los procesos políticos de signo nacional popular y progresista han aumentado la justicia social
teniendo además el pluralismo político como línea roja, asumiendo que el pluralismo político no es una herramienta, sino que ha venido para quedarse. Eso seguramente es una diferencia con algunas de las experiencias de las izquierdas del pasado y me parece una buena diferencia. Digamos que pluralismo político, libertades individuales y redistribución de la riqueza, justicia social y una economía más sostenible tiene la voluntad inequívoca e inquebrantable de darse la mano. ¿Qué ha pasado en esos procesos? ¿O qué lecturas podemos extraer? ¿Cuáles son los retos fundamentales de esos procesos de cambio social a través del Estado? En primer lugar, que no podemos seguir alumbrando esas utopías según la cual la retirada del Estado genera Arcadias felices. La unidad política no está dada y, por tanto, cuando se retira el Estado no nos encontramos una sociedad homogénea que se autogobierna. A menudo, cuando se retira el Estado, ocupan el lugar del Estado las mafias. Y por tanto que nosotros tenemos que defender el Estado de acuerdo con una fórmula que decíamos el otro día, que es tanto Estado como sea necesario, tanta comunidad como sea posible. ¿Es posible que haya espacios de autoorganización y cooperación social con relativa autonomía del Estado? Es posible. Allí donde sean hay que mimarlos, cuidarlos y regarlos. Pero allí donde no sea posible hay que instaurar instituciones que nos sobrevivan, a los gobiernos populares. Esto es, instituciones que incluso cuando llegue el adversario tenga que respetar. He intentado llamar a eso irreversibilidad relativa, no por una especie de ingenuidad sobre el efecto nocivo que puede tener que recuperen los gobiernos las fuerzas reaccionarias, sino por la noción trágica o la asunción del hecho trágico de que evidentemente van a recuperar el poder, porque las elecciones, claro que siempre se pierden. Y quizá los procesos de transformación no se clausuran cuando se pierden elecciones, sino que lo que hay que hacer es pensar asumiendo que en algún momento siempre vamos a estar de paso en el poder político. ¿Cuáles son entonces las tareas de un poder político que se sabe temporal, que se sabe transitorio? Pues si las tuviera que resumir diría, en primer lugar, hay que pasar por el poder político fundando o con la voluntad de fundar relaciones sociales y económicas que disminuyan el poder de las oligarquías para regresar y restaurar los poderes de las minorías. Esto es, los poderes oligárquicos, cuando no gobiernan porque no ganan elecciones, mantienen una dosis de poder altísima sobre los estados. Dosis de poderes además no democráticos. Así que los gobiernos progresistas son casi una cuña democratizante en un estado que tiene la mayor parte de sus poderes no sometidos a control democrático, sino que determinan, no sé, están determinados por la herencia, por los apellidos o por los poderes de fuerzas extranjeras, ¿no? En ese contexto, el paso por el gobierno de fuerzas nacional populares y progresistas tiene que estar caracterizado por la voluntad de golpear y disminuir esos poderes de minoría. Sí que por supuesto que es legítimo que las fuerzas conservadoras recuperen el poder por las urnas. Lo que no es legítimo es que condicionen la vida de los países por poderes que no han sido elegidos por nadie. Así que expandir la soberanía popular también es identificar bien, leer bien cuáles son los nodos centrales que en la economía, en los medios de comunicación, en la cultura, en la geopolítica, hacen que las minorías mantengan poder de minoría incluso cuando pierden elecciones. Y esos hay que cuestionarlos. Y hay que cuestionarlos para dar una discusión ahí sobre cuánto terreno de la vida de nuestros países lo decide la soberanía popular y el interés general determinado por las mayorías y cuánto los intereses privilegiados y estrechos de minorías. Y esa es una pelea que hay que dar para transformar la vida hoy, pero también para que cuando el adversario vuelva con menos fuerza. Con toda la fuerza que le hayan querido dar nuestros pueblos, porque esa es de carácter democrático y la respetamos profundamente, pero con la menor fuerza posible, derivado de sus derechos de minorías, a menudo herederos del robo, del saqueo, del expolio, de las alianzas inconfesables en las que han entregado parte del patrimonio nacional a poderes que nadie ha elegido, de la explotación de nuestros pueblos. Así que hay una primera cosa que es pensar la transición democrática y socialista identificando los núcleos fundamentales en los que el poder tiene que cambiar de manos, en un sentido mayoritario y frente a los poderes oligárquicos. Una segunda cuestión tiene que ver con esa transformación cultural y del sentido común que haga que el suelo mínimo de lo que es aceptable y tolerable por una sociedad no baje. Es decir, el adversario ganará las elecciones, pero cuando gane las elecciones habrá salud pública, habrán vías y habremos hecho un buen trabajo cultural si nuestras sociedades empiezan a no tolerar determinadas cosas. Como la homofobia, el racismo, como el ataque contra la sanidad pública, como la homofobia. En España, desde hace 20 años llevamos soportando una dura y prolongada ofensiva neoliberal, por ejemplo, contra la sanidad pública. Sin embargo, está anclado en el sentido común, no solo de nuestros votantes, sino del conjunto del país, también de los que votan por la derecha, que la gente tiene derecho a la salud pública. Uno dirá, bueno,
es una escasa victoria que tu enemigo simplemente se tenga que disfrazar. No lo es del todo, porque hace que todas las batallas en defensa de la sanidad pública tú la das en un terreno cultural favorable. Así como las batallas, por ejemplo, qué sé yo, por demostrar que a veces lo público puede ser más eficiente que lo privado, las das en un terreno cultural marcado por la preeminencia del adversario, porque ha ganado esa batalla cultural en gran medida. Sin embargo, la batalla por la defensa, por ejemplo, de la sanidad pública, la damos en un terreno cultural favorable. Es más fácil ganarle. De hecho, le hemos infligido victorias importantes a los intentos de despedazar lo que es un patrimonio de todos los españoles para entregárselo a los amigos del partido que gobierna. ¿Por qué hemos sido capaces de dar esas victorias aún en la resistencia, aún con todos los medios de comunicación o con una buena parte de los medios de comunicación, con los poderes económicos, con los poderes políticos, empujando en un sentido y nosotros empujando en el contrario? Porque ahí se había sembrado sentido común. Así que un buen trabajo cultural es ese trabajo que hace que el umbral de lo tolerable lo hemos elevado y por tanto las exigencias de la sociedad en términos de democracia, de justicia social son mayores. Y la última tiene que ver, o el último elemento tiene que ver con saberse adaptar a las necesidades cambiantes de nuestras sociedades. A menudo los gobiernos progresistas y democráticos de América Latina se han enfrentado con la paradoja de que, sacando a millones de personas de la pobreza, han transformado sus expectativas y sus aspiraciones, y esas expectativas y aspiraciones han hecho que esos sectores sociales se alejen de esas opciones políticas. Porque no han cultivado justamente un sentido común ahí de fondo. Pero porque también yo creo que los proyectos nacional populares en América Latina tienen que ser capaces de leer también el cambio de expectativas, que es el resultado de su éxito. Ahí nos encontramos con una paradoja terrible por la cual el éxito de las políticas progresistas que han hecho que los países crezcan al mismo tiempo que redistribuyen, no la mentira del neoliberalismo por la cual solo se puede redistribuir cuando se crezca muchísimo. No. Se redistribuye precisamente, se crece precisamente porque se redistribuye en un ciclo virtuoso en el que la inclusión ciudadana y la expansión de la demanda interna permite fortalecer un aparato económico más sólido que aguanta mejor las embestidas del exterior. Una vez que eso se realiza, mucha gente sale de la pobreza y al salir de la pobreza le cambian sus expectativas. Y sin embargo, los gobiernos no han respondido a esas expectativas. Y mucha gente se queja como de los desagradecidos que serían los nuevos sectores reenclasados o los nuevos sectores medios. Joder, pues al fin y al cabo han sido reenclasados en ascenso por las políticas progresistas y las políticas económicas exitosas. ¿Y cómo agradecen ese ascenso social? Cambiando el voto. Y bueno, ahí tengo que decir una cosa que tal vez suene provocadora, pero que haya buena parte de la población que deja de agradecer en las urnas las políticas de inclusión social, las políticas que permiten que la gente abandone la vivienda informal y tenga viviendas de más calidad, las políticas que permiten que las medicinas no sean un lujo, sino que sean un derecho, que mucha parte de esa población deje de agradecerlas en las urnas porque entienda que tiene derecho a eso por ser ciudadano y no por ser votante de, eso es una victoria. Lo que pasa es que es una victoria que nos aboca a una situación contradictoria. Ahí va, ganamos, somos capaces de instaurar que ya no tienes que darle las gracias a nadie en las urnas por hacer 3 comidas al día, pero el resultado de eso es que de repente puedes votar conservador. Pues ahí el reto es identificar cuáles son esas nuevas aspiraciones, esos elementos que en la vida cotidiana conforman el imaginario colectivo sobre lo que es deseable, sobre lo que es posible, cuáles son esas nuevas demandas que los sectores a los que las políticas progresistas le han cambiado la vida ahora expresan. No cerrarse en la nostalgia de ostras, cómo nos lo agradecían hace 10 años y qué poco ahora, no cerrarse en la nostalgia, sino postular hacia adelante cuáles son las nuevas demandas que están expresando. Y en esas nuevas demandas, una política revolucionaria no es una política que combina a los pueblos a hacer permanentemente la revolución ni a vivir en el conflicto permanente, porque los pueblos no quieren nunca eso. Los pueblos funcionan y la dinámica política de nuestras sociedades funciona siempre por oleadas. Vienen oleadas de ascenso social y de ascenso de la movilización de masas, en las cuales hay que intentar avanzar lo más lejos posible, en las cuales hay que intentar, clavar la bandera lo más lejos posible en términos de redistribución de la riqueza, de control sobre sectores estratégicos para ponerlos al servicio de los intereses de las mayorías, de transformación del sentido común, de ampliación de derechos, pero siempre van a venir momentos de repliegue, de normalización, en el que la gente se va más a casa. Una política revolucionaria no es la que ofrece, no es solo la que tiene una política para los momentos de auge, ahí es muy fácil. Es también la que tiene una política para los momentos en los que las sociedades quieren, expresan, por ejemplo, necesidades de orden, de meritocracia, de desconflictualización de la esfera pública. Y hay que ser capaces de ofrecer una política para esos momentos, porque si no la ofrecerá la restauración reaccionaria y conservadora. Y eso tiene que ver también con la capacidad, que es lo fundamental,
de garantizar una institucionalidad para la vida cotidiana. Lo más radical no es el momento en el que se gana las elecciones, es el momento hermoso, o en el que se toma el poder. Lo más radical es en el momento en el que, para que se recoja la basura, para que el tráfico funcione bien, para que haya seguridad ciudadana, o para que todo el mundo pueda hacer 3 comidas diarias, o para que haya empleo formal con derechos y con buenos salarios, no hace falta la heroicidad popular, sino que se basta en las instituciones. Ahora, sabemos que las instituciones tienen límites, claro que tienen límites, pero las instituciones son el mejor lugar de resguardo para los más débiles cuando viene el repliegue. Así que hay que construir instituciones sólidas, transparentes, con contrapesos, con rendición de cuentas, con eficacia, con una burocracia estatal y unos cuadros gestores leales al cambio de época, pero eficientes, que garanticen que cuando viene el repliegue hay institucionalidad que defiende las defensas conquistadas, pero que cuando vuelva a venir la oleada en ascenso, esas instituciones seguramente serán sobrepasadas y empujadas más allá. Creo que esta discusión sobre el cambio de ciclo en América Latina o esta discusión sobre el repliegue conservador nos puede ser muy útil para pensar ese republicanismo plebeyo, esa relación entre voluntad popular e institucionalidad. Necesitamos construir voluntad popular para empujar más allá, pero necesitamos construir institucionalidad para solidificar en la vida cotidiana lo que han sido conquistas de una década ganada en términos de crecimiento, de democratización de las sociedades latinoamericanas y de redistribución de la riqueza a nosotros. Eso también nos enseña mucho sobre las transformaciones y sobre la guerra de posiciones en el Estado, la guerra de posiciones que tenemos que dar para hacer de nuestros Estados maquinarias más democráticas, más transparentes, más redistributivas, más justas y que se dediquen más a proteger la soberanía popular que a proteger los privilegios de minorías. Finalmente, y de manera muy corta, ¿qué mensaje tendría que enviarle a los colombianos? ¿Cómo ves la situación? Y ya para que cerremos esta entrevista,